No he venido aquí, Señor, para pedirte nada hoy. Solo me importas tú, solo me importas tú, Jesús. No he venido a pedir ninguna bendición de ti, solo a verte reír, solo a abrazarme a ti. Permite que mi alma derrame su alabanza. Tú eres hermoso, eres hermoso. Me postro ante tus pies, amado y santo Rey, pues eres hermoso, eres hermoso. Solo un deseo tengo yo, y es conocerte, mi Señor, saber quién eres tú y honrar tu nombre, mi Jesús. Que cuando vuelvas pueda yo partir contigo, mi Señor, y en tu presencia estar toda la eternidad. Permite que mi alma derrame su alabanza. Tú eres hermoso, eres hermoso. Me postro ante tus pies, amado y santo Rey, pues eres hermoso, eres hermoso. Al Cordero que venció, al glorioso Rey Dios, le damos gloria, le damos honra, le damos nuestra adoración. Al que traspasó sus manos para el fin acariciarnos, toda alabanza, toda confianza, Él es nuestra esperanza. Al Cordero que venció, al glorioso Rey Dios, le damos gloria, le damos honra, le damos nuestra adoración. Al que traspasó sus manos para el fin acariciarnos, toda alabanza, toda confianza, Él es nuestra esperanza. Tú eres nuestra esperanza, Jesús. Te amo, mi Jesús, te amo, mi Jesús, no por lo que puedas darme, sino por quien eres tú. Te amo, mi Jesús, tú eres mi alegría, y me importa más tu amor que la tierra prometida. Te amo, mi Jesús, yo te amo, mi Jesús, no por lo que puedas darme, sino por quien eres tú. Te amo, mi Jesús, tú eres mi alegría, y me importa más tu amor que la tierra prometida. Te amo, mi Jesús, te amo, mi Jesús, no por lo que puedas darme,
Jesús. En todo tiempo, en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier situación, en medio de cualquier circunstancia, nosotros miraremos a ti, nosotros clamaremos a ti, nosotros buscaremos la ayuda que proviene de ti, Señor. Te damos honra y alabanza a ti, Rey verdadero, glorioso Jesucristo, el que era, el que es, el que ha de venir. Tú eres santo, tú eres precioso, tú eres nuestro Dios y nuestro Rey por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, amado Dios. Hagamos de la oración un altar en nuestro hogar. Los invitamos a escuchar en unión, como iglesia, el mensaje de la palabra, con el pastor Juan Daniel Buenaventura. Bienvenidos. Bendiciones, mis amados hermanos. Hoy es una oportunidad nueva, dándole gracias a Dios. Bueno, pues estamos encerraditos y no sabemos hasta cuándo va a continuar, pero le damos gracias al Señor. Sabemos que Él con cada cosa tiene un propósito, así que los invito a que estén animados, a que tengan paciencia. Este es un tiempo diferente, pues yo pienso que también las cosas diferentes hay que aprovecharlas. Seguramente estamos descubriendo muchas cosas nuevas, aprovechando el tiempo para otras, mejorando nuestras relaciones en la familia. Yo sé que todo esto sirve para bien. Entonces quiero invitarlos para que oremos, dándole gracias a Dios por todo lo que está pasando y oremos por esta palabra que hoy tenemos y porque en nuestras casas está amplificándose la palabra del Señor. Eso es una gran bendición, que cada familia hoy tenga esta bendición preciosa, estar escuchando la palabra. Así que bueno, vamos a orar, amén. Padre, queremos darte gracias porque en cada cosa que vivimos tú tienes propósitos. Gracias por este tiempo que hemos estado en casa. Gracias, Señor, por lo que está sucediendo. Sabemos, Señor, que todo está bajo control y de todo esto yo sé que tu iglesia va a sacar algo grande, va a sacar algo bueno. Sé que esto que estamos viviendo, Señor, nos servirá para perfeccionarnos. Nos estás hablando, nos estás llevando a comprender otro tipo de cosas. Estás permitiendo que la iglesia comprenda su papel. Estás permitiendo que cada uno de nosotros tenga tiempo para meditar, para escuchar tu preciosa voz. Estás permitiendo que el evangelio llegue a nuestras casas. Y yo creo que eso es algo que no tiene valor. Es algo glorioso, es algo maravilloso, que de los templos esté saliendo ahora para las casas este evangelio precioso, esté llegando a oídos de todos los que habitan cada una de nuestras casas, y bendecimos cada personita que está escuchando. Declaramos tu paz, tu bendición, tu salvación, tu poder sobre cada persona, sobre cada familia. Háblanos, Señor, a través de tu palabra en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, los invito para que tomen su Biblia en Lucas capítulo 9. Aproveche este momentico, Lucas 9, y vamos a estar meditando desde el versículo 27 hasta el 36. Lucas 9, 27 al 36. Espero que ya estés ahí, lo voy a leer, dice la palabra. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube.
y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Amén. Bueno, mis amados, quiero ilustrar un poco acerca de algo que está ocurriendo en este momento en el pueblo de Israel, allí en la historia. Y es que ellos están celebrando para ese momento una fiesta que se llama la fiesta de los tabernáculos, o las fiestas de las carpas, o las enramadas, como lo vimos aquí, que Pedro quería construir una de esas en medio de la historia. Israel celebra 7 fiestas durante el año, y la última fiesta, de las importantes que tienen ellos, es la fiesta de los tabernáculos. Y quiero pues hablarles rápidamente de estas 7 fiestas, porque de esta manera podemos entender el mensaje que hoy el Señor quiere darnos a través de Lucas. Bien, las 7 fiestas están distribuidas en dos, están divididas en 2. La primera parte se llama las fiestas de la primavera, que son la Pascua, los panes sin levadura, las primicias. Luego hay como un intermedio, una fiesta intermedia que separa las fiestas de la primavera de las fiestas del otoño, y esa fiesta se llama Pentecostés. Después del Pentecostés vienen entonces las fiestas de otoño, que son otras 3, que son trompetas, día de expiación y tabernáculos, que es de las que les estoy hablando en este momento. Allí tienen ustedes las 7 fiestas. Esta semana precisamente, a partir de ayer 8 de abril, el pueblo judío está celebrando la Pascua. Para ellos el miércoles al atardecer y en el momento en que el sol desaparece y aparece la luna, para ellos inicia un nuevo día. El calendario de ellos es lunar, comienza con la luna, el nuestro es solar. Así que ellos están celebrando la Pascua, nosotros lo llamamos la Semana Santa. Para ellos comenzó ayer miércoles al atardecer. La Pascua es la fiesta que celebran ellos. Recuerden ustedes que cuando estaban en Egipto debían comerse un corderito, sacrificar un corderito y con su sangre pintar los dinteles y las puertas, para que el ángel de Dios que iba a pasar no matara a ningún primogénito de Israel, sino solamente a los egipcios, y de esa manera pues darles libertad de la esclavitud. Esto se convirtió en una fiesta nacional para los judíos, y es lo que estamos celebrando nosotros en este momento también, como la fiesta de la Pascua, solamente que nosotros la entendemos aún más completamente, porque sabemos que Jesús murió también el día de Pascua. Así como en Egipto se sacrificó un corderito y su sangre fue derramada para cuidar la familia de los israelitas, de la misma manera la sangre de Cristo como cordero sin mancha hoy también nos libra del pecado. Por eso celebramos nosotros la Semana Santa. Al día siguiente ellos celebran la fiesta de panes sin levadura. Esta fiesta la hacen para recordar que Dios sacó a Israel de Egipto de una manera tan apresurada que ellos salieron con la harina, con las masas para hacer pan, pero no tuvieron tiempo de leudarla. Eso es un proceso que es de tiempo. Y como tuvieron que salir tan de afán, el pan que comieron durante ese tiempo era un pan sin levadura. Entonces ellos celebran durante estas fiestas recordando o conmemorando esa salida de Israel, y comen esos panes sin levadura. Nosotros también lo celebramos, lo entendemos de la siguiente manera, porque ese día fue sepultado el Señor Jesús. Entonces en la muerte de Jesús se celebra la Pascua, y en el día de los panes sin levadura Jesús fue sepultado. La siguiente fiesta se llama las primicias, y es al siguiente día, es decir, el primer día es la Pascua, al siguiente día se celebran los panes sin levadura, el tercer día se celebran las primicias. Para nosotros la resurrección de Cristo. Las primicias para ellos es para reconocer la bendición abundante del Señor al darles la tierra, al darles las semillas, al permitirles tener cosechas. Entonces lo llaman la fiesta de las primicias, y nosotros lo celebramos los domingos, porque Jesús resucitó el domingo, el día de resurrección. 50 días después de la muerte de Jesús, 50 días después de la Pascua,
se celebra el Pentecostés. Era una fiesta que ellos también celebraban de gratitud al Señor, pero ya por las cosechas recibidas. Ellos es un tiempo de mucha fiesta, de gozo. Presentaban ofrendas voluntarias, agradecidos por las cosechas, que para ese tiempo eran cosechas de grano. Los granos se cosechaban durante la estación de primavera y en mitad de año, y las fiestas de otoño de fin de año se celebran o se cosechan más bien frutos. Bien, entonces vemos cómo las primeras 4 fiestas fueron cumplidas ya por Jesús. En la Pascua fue su muerte, en los panes sin levadura su sepultura, las primicias resucitó, y el Pentecostés, ustedes saben, vino el Espíritu Santo sobre la iglesia. Esas 4 fiestas ya se han cumplido proféticamente, pero ahora entendemos que hay 3 fiestas que celebran los judíos que tendrán también para nosotros cumplimiento, así como ya tuvieron estas. La siguiente fiesta, que es la de las trompetas, se celebra entre septiembre y octubre de cada año, a finales de septiembre, principios de octubre. Esta fiesta nosotros lo hemos comprendido así, será la fiesta, el rapto de la iglesia. Cuando sonaban las trompetas, en esta fiesta, cuando sonaba la trompeta, todo el pueblo se reunía en un solo lugar, convocado por los sacerdotes, para pasar tiempo con Dios. Luego de la fiesta de las trompetas, viene el día de expiación, que son 10 días después de la fiesta de las trompetas, y el día de expiación es un tiempo en el que ellos buscan el perdón de Dios, se arrepienten de una manera especial, buscan la purificación del lugar santo, hacen descanso, ayunan, se lamentan también. Pero para nosotros ese día, el día de la expiación, nosotros lo entendemos como la segunda venida de Cristo. Y finalmente la fiesta de los tabernáculos, que es de la que está tratando el texto, se llama, para nosotros será el cumplimiento del milenio, 1000 años del gobierno de Cristo sobre la tierra. Y ¿cómo lo celebraban ellos? Ellos conmemoraban el viaje que hicieron desde Egipto hasta Canaán, porque durante todo ese tiempo que vivieron en el desierto, ellos habitaron en carpas, vivían en el desierto en cabañas hechas con cueros y muchos otros materiales, pero la fiesta que ellos hacían, y en la fiesta de la que está hablando Pedro allí, ellos hacían cabañitas con ramas de árboles o palmeras y se regocijaban durante ese tiempo. Por eso es que Pedro le dice a Jesús que si hace estas enramadas. Pero bien, teniendo claro entonces este panorama que tiene que ver con las fiestas, pero también es un panorama profético, porque nos deja ver que Jesús ha cumplido cada una de esas fiestas y cumplirá las siguientes. ¿Cuáles nos faltan entonces? Las de las trompetas, que es el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia, el día de expiación, que es la segunda venida de Cristo, y los tabernáculos, que será el milenio. Entonces ya vamos a entender un poquito más cuando leamos el texto hacia dónde los quiero dirigir. Analicemos entonces Lucas, ya teniendo este conocimiento. Lucas 9, 27 dice: pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Bien, lo primero que sorprende es que, pues, si tú y yo que ya entendemos un poco acerca de esta frase, el reino de Dios, o la segunda venida de Cristo, pues cuando leemos y vemos que Jesús promete que muchos de ellos no morirían hasta ese día, pues llegamos a pensar, uy, entonces de repente hay gente del tiempo de Jesús que está viva ahora. ¿Cómo será eso? Pero afortunadamente el mismo texto nos aclara a qué se refería Jesús. Despuesito en el versículo 28 dice: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo. Es decir, aquí ya entendemos a quién se refería Jesús en el versículo 27 cuando les dice que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Pedro, Juan y Jacobo van a ser testigos de algo que va a demostrar la gloria misma de Jesús en la tierra y a lo que Jesús llamó el reino de Dios. Era como si para ese momento toda la gloria del reino de los cielos viniera sobre un pequeño lugar en la tierra. Jesús mismo iba a
tener una luz brillante, gloriosa. Al lado de él iban a estar Moisés y Elías, y ese momento tan glorioso iba a ser una pequeña muestra para estos testigos de que vendría un reino milenial, de que así como Cristo ahí lo estaban viendo humano, después lo tendrían que volver a ver en esa misma gloria que ellos lo vieron. Pero bueno, no me adelanto, simplemente vamos allí. ¿A quién se refiere a Jesús? A Pedro, Juan y Jacobo, 3 de sus discípulos que fueron siempre escogidos por Jesús para vivir momentos muy especiales. La ley judía dice que ningún testimonio puede quedar sin testigos y como mínimo deben haber 2 o 3. Entonces siempre Jesús se acompañó de estos 3 hombres frente a situaciones que requerían el testimonio de testigos. Por eso se los llevó a un monte a orar, no sabemos qué monte es. Ellos están en Galilea, en algún monte de Galilea. Jesús empieza a orar y ellos están tan cansados que se quedan dormidos. Dice el versículo 29. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Aquí tendremos que pensar entonces que algo pasó con la cara de Jesús, con el rostro de Jesús. Pues dice que se transformó, que su rostro cambió de alguna manera de forma, y sus vestidos, dice, eran blancos resplandecientes. Básicamente no es tanto el vestido en sí, sino el cuerpo de Cristo, que para ese momento es un cuerpo glorioso, que emite rayos de luz tan intensos que pareciera que la ropa fuera blanca, puede ser de cualquier otro color, pero esta luz tan intensa permitía ver que todo fuera blanco, resplandeciente. Ahora imagínense entonces la reacción de los discípulos que están con este sueño tan terrible, y ahora ven que Jesús cambia en su rostro. Hay un rostro distinto en él, hay un rostro glorioso en él, y ahora este fenómeno de resplandor tan fuerte. Versículo 30. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Bien, para los que conocen historia bíblica, o para los que no conocen, debemos decirles que Moisés vivió en el año 1500 a.C. y fue el encargado de sacar a Israel de Egipto. Moisés, antes de entrar a la tierra prometida, muere. Dice la palabra que Moisés muere. Su cuerpo, hay una pelea entre un ángel de Dios con Satanás por el cuerpo de Moisés. Y es extraño, ahorita vamos a ver pues, que algo tuvo que haber pasado con el cuerpo de Moisés. Pero Moisés para este momento allí, como dice la palabra, había muerto. Elías es un profeta, quizás uno de los más famosos, reconocidos por el pueblo de Israel. Es de aproximadamente el año 750 a.C., mucho más antes. Y Elías está también presente en esta escena, pero de Elías sabemos que él no murió. Elías fue llevado al cielo, arrebatado, como dice la Biblia que será arrebatada la iglesia. De 2 hombres sabemos bíblicamente que no murieron: Enoch, dice el libro de Génesis, y ahora Elías. 2 hombres que fueron llevados al cielo sin morir. Estos 2 hombres, Moisés y Elías, son los que se presentan para este momento allí con Jesús, y que los discípulos los están viendo rodeados de esta gloria. Versículo 31. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. O sea que la charla que estaban teniendo era sobre algo que los discípulos no habían podido asimilar. Habían visto a Jesús sanar enfermos, resucitar muertos, echar fuera demonios, pero también lo habían escuchado decir que él tenía que morir y resucitar. Ellos no podían comprender esas palabras porque ellos estaban convencidos que Jesús en cualquier momento se iba a revelar como con la gloria que están viendo ahora aquí, y que iba a tomar el control del reino terrenal, iba a traer justicia, iba a traer paz, todo lo que está prometido en el Antiguo Testamento y que los judíos esperan. Entonces Jesús, cuando les hablaba acerca de su muerte, parecía que eso no hallaba cabida en la mente de los discípulos. Es posible que por eso, necesitando Jesús aclararles a ellos de qué se trata su ministerio terrenal, los lleva para que sean testigos de este acontecimiento y comprendan. Pues no hacía poco
Jesús les había hablado acerca de que tenía que padecer grandemente y Pedro le había dicho, no Señor, que esto no te acontezca. Y Jesús tuvo que reprenderlo duramente porque no estaban comprendiendo que Jesús tenía que primero venir a sufrir su primera venida, pero su segundo regreso tendría que ser como rey. Ellos ahora lo están viendo en este momento como ese rey glorioso, como siempre lo deseaban. Ahí el sueño se acabó, porque quizás Pedro dijo, miren, este es el momento tan esperado, la gloria misma de Dios. Claro, imagínense en su rostro resplandeciendo, había cambiado su rostro, sus ropas, ahora está al lado de Moisés y de Elías, que eran venerados por el pueblo judío. Moisés por haberlo sacado de Egipto, Elías por ser uno de los más grandes profetas. Entonces, creemos que la razón por la cual están ellos viendo eso es la necesidad que tiene Cristo de que comprenda que Él tiene que partir de la tierra a través de la muerte en una cruz. Versículo 32. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Hasta ahí les llegó el sueño cuando vieron esta manifestación tan gloriosa de Dios. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí. Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. ¿Qué estaba diciendo Pedro? Señor, llegó el momento. Has venido a tomar la autoridad de la tierra, a poner orden, a acabar con el pecado, con la justicia, con la maldad. Y ahora, claro, está Moisés y Elías. Saben, Pedro sabía que había una promesa de que el espíritu de Elías volvería, que Elías volvería y para el final de los tiempos, para el restablecimiento de la gloria de Dios. Y Elías estaba ahí. Entonces, Pedro estaba convencido de lo que estaba sucediendo y seguramente también Pedro ya había leído textos en el Antiguo Testamento que ya vamos a leer como en Zacarías o en Isaías que hablaban de ese momento tan glorioso. Creo que Pedro estaba convencido que ese momento había llegado. Pero ojo, Jesús necesitaba que ellos les quedara claro que esa segunda venida debía ser después de que Él padeciera. Y este momento les iba a ellos ya a dejar claro el asunto. Entonces, dice entonces la palabra que no sabía Pedro lo que estaba diciendo, no comprendía lo que estaba pasando, creía que ya había llegado el momento de celebrar con Cristo esa fiesta tan especial que los judíos mismos esperaban. Versículo 34, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Recuerden ustedes que también cuando Jesús se bautizó se oyó esa misma voz. Y aquí el objetivo ya es Dios queriendo decirle a Pedro, Juan y Jacobo, por favor entiendan lo que les está queriendo decir mi Hijo, que Él tiene que padecer, que Él tiene que morir y va a resucitar. Y ese es el evangelio que ustedes van a llevar de aquí en adelante. Entonces, para este momento el deseo de Dios era poderles aclarar ese asunto. Versículo 36, y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Lucas no nos dice la razón por la que se quedaron callados, pero Mateo, cuando relata este mismo acontecimiento, dice que fue Jesús mismo el que les pidió que no dijeran nada hasta que se hubiera dado lo de su muerte y su resurrección. Y ellos cumplieron, ellos se quedaron calladitos. Además porque no era fácil que ellos llegaran a hablarle a la gente de estos 3 acontecimientos. Primero, ¿qué creen ustedes? Pensarían, estos muchachos están locos. ¿Cómo van a decirnos, cómo van a creer que les vamos a creer eso? ¿Sí? También Jesús les pidió que no lo dijeran porque pues si los romanos escuchaban que Jesús había venido ya a instaurar un reino, pues eso iba a apresurar su muerte y también la muerte de sus discípulos y no era tiempo. Tercero también porque los mismos judíos lo iban a querer nombrar rey sin antes él haber padecido primero. Entonces por eso ellos guardaron silencio hasta que se cumplió todo lo que él les había advertido. Bien, acompáñenme
quiero que miremos para que ampliemos un poquito más lo que nos corresponde a nosotros para este tiempo sobre el reino milenial. Jesús les dijo a sus discípulos, iniciando nuestra lectura, que muchos de ellos no iban a morir hasta que vieran el reino de Dios. Prácticamente Pedro, Jacobo y Juan a los 8 días de esas palabras lo vieron. Vieron algo extraordinario, pero fue algo que pasó. Fue un instante, fue un momento. Pero quiero decirles que eso demostró para ellos y para nosotros que así como el Señor se mostró en gloria en ese momento, va a haber un día en el que se va a mostrar en gloria, pero esa gloria va a ser permanente, ya el cumplimiento de su segunda venida. Mire cómo lo relata Zacarías capítulo 14, que Pedro seguramente conocía y que por eso también estaba tan emocionado por la fiesta de los tabernáculos, porque este texto habla acerca de la segunda venida de Cristo en los tiempos de los tabernáculos, como estamos diciendo también nosotros, que se deben cumplir según las fiestas proféticamente el rapto de la iglesia en la fiesta de las trompetas, en el día de expiación de la fiesta judía se espera la segunda venida de Cristo y los tabernáculos. Pero bueno, vamos a Zacarías 14, 16. Dice la palabra, vamos a leer hasta el 19. Perdón, desde el 12. Zacarías 12 al 19. Dice así la palabra del Señor. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Es decir, dice aquí la palabra que después de el arrebatamiento de la iglesia vienen 7 años de gran tribulación. Terminados esos 7 años va a haber una guerra contra Jerusalén. Y Dios mismo, el Señor Jesucristo, vendrá en las nubes y traerá juicio contra esas naciones que atacaron a Jerusalén, traerá esta terrible plaga, dice así. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en la boca. Bueno, creo que eso encaja de alguna manera con lo que podría ser una bomba atómica. Es de pronto lo que se conoce o se sabe que le causa una bomba atómica al cuerpo humano. No sabemos si efectivamente estalle una bomba de estas para ese tiempo, pero es lo único que puede generar que la piel se les caiga estando ellos en pie, estando ellos vivos, que los ojos también, que su lengua se deshaga en la boca. Versículo 13, y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico, enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero, y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Es decir, que los animales también van a padecer quizás digo, ¿no? Lo he escuchado de varios intérpretes de la palabra, es el efecto de una bomba atómica sobre el cuerpo de los seres. Versículo 16, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al rey. Bien, es decir que una vez que ocurra este fin de esta guerra, que Jesús venga a poner orden a la tierra, que será después de los 7 años de la gran tribulación, habrá gente que va a sobrevivir todas las plagas del Apocalipsis y esta última guerra, y los que sobrevivan entrarán al reino milenial, un reino en donde el Señor promete gobernar al mundo por 1000 años con justicia y con paz, y todas las naciones van a tener que ir a dar gloria y honra a Jesús, que tendrá su trono en Jerusalén. Dice aquí la palabra, dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Por eso es que Pedro estaba tan emocionado, y ellos conocían esta palabra y pensaron, llegó el día, llegó el momento en el que el Señor va a hacer justicia contra nuestros enemigos. Para ese momento el imperio romano. Versículos 17, y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, Jehová de los ejércitos no
no vendrá sobre ellos lluvia. Imagínense que los que incumplan las leyes para este tiempo sufrirán de cosas como estas. El Señor simplemente cierra los cielos y no llueve sobre esas tierras. 18. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Así que se espera que en el reino milenial cada año se siga celebrando esa fiesta. Pero, como les digo, era la fiesta que estaban celebrando en Israel cuando se suscitó el tema del texto que estamos viendo en Lucas. Quiero hablarles un poquito más de ese reino milenial del que nos estamos refiriendo. Decirles una vez más, para los que no han podido comprender un poco esto. Primero, tiene que ver el arrebatamiento de la iglesia que ocurrirá en cualquier momento. Luego tendrán que venir 7 años de la gran tribulación del gobierno del anticristo, y de esos 7 años el Señor traerá plagas sobre la tierra, juicios terribles. Al final de esos 7 años el anticristo va a hacer una guerra contra los judíos, contra Jerusalén. Van a rodear a Jerusalén millones de soldados y pareciera que para ese momento ya no hay nada que hacer, pero aparecerá, dice el Señor, en los cielos Jesús por segunda vez. Destruirá esos ejércitos, posiblemente con estas bombas, con algo parecido, y comenzará el reino milenial. Los que sobrevivan entrarán a vivir con Cristo 1000 años sobre la tierra. Esto no me lo estoy inventando yo, la Biblia lo habla así. Y la misma presencia de Cristo sobre la tierra va a transformar la atmósfera terrestre. Yo no sé si usted ya se ha sorprendido de cómo en tan poquitos días la atmósfera terrestre ha cambiado. Han escuchado que los animales están apareciendo en diferentes lugares de una manera como sobrenatural, que ahorita en Cartagena aparecieron cantidad de peces sobre la orilla, el Señor alimentando a la gente, pero también aparecen delfines y animalitos caminando por las calles. En fin, aquí también en el reino milenial, si eso es ahora, con un solo tiempo de quietud, ¿cómo será ahora en el reino milenial cuando el Señor restaure esta tierra para poder soportar 1000 años más? Mire lo que dice Isaías 11:6 de cómo cambiarán incluso los roles y los instintos animales sobre la tierra. Dice Isaías 11:6 de este tiempo: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Así que, ¿cómo es posible que un lobo esté al lado de un corderito cuando generalmente se los comen, ¿no? Los leopardos con los cabritos? Pero antes de el diluvio, parece ser que los animales se alimentaban no con carne, sino con pasto, con vegetales. Y que lo que el Señor va a traer para el milenio va a ser una atmósfera similar o semejante a la que había antes del diluvio, y la gente va a durar más años de lo que están viviendo ahora, y la paz será grande y el tiempo será glorioso, maravilloso por 1000 años. Eso está próximo a ocurrir. No es sino que la iglesia sea arrebatada, pasen 7 años e inmediatamente se inicia este periodo del que estamos hablando. Mire cómo lo dice Miqueas también en el Antiguo Testamento, Miqueas 4, del 1 al 4. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Allí está hablando de Jerusalén, ahí está hablando de cómo los pueblos tendrán que ir hasta Jerusalén, porque allí tendrá el Señor su templo, allí el Señor tendrá su altar aquí en la tierra. Vendrán muchas naciones, sigue diciendo, y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones. Es decir, van a convertir las espadas en asadones, porque ya no va a haber guerra. Las espadas son para pelear, los asadones para sembrar. Dice: y sus lanzas para hoces, o sea, para cosechar.
No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Entonces todo esto era lo que Pedro esperaba, y cuando vio al Señor transfigurarse dijo: Dios mío, llegó el momento, se está cumpliendo esta palabra, y él se imaginaba estos tiempos renovados. Pero no, tristemente para ellos debían ver morir a Cristo, debían pasar por ese momento de dolor que después se convirtió en un momento de gloria para todos nosotros. Pero a usted y a mí, que nos han alcanzado al final de los tiempos, estas cosas están a la vuelta de la esquina, y lo habló el Antiguo Testamento y lo habla el Nuevo Testamento en Apocalipsis 20, para que terminemos este tiempo hoy y oremos, dando gracias a Dios por lo que vendrá, porque es algo que Él ha hablado y que Él va a cumplir. Apocalipsis 20, del 4 al 6. Acompáñenme, Apocalipsis 20, 4 al 6 dice: Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Recuerden ustedes que durante el periodo de la gran tribulación muchos no se van a dejar marcar con la marca de la bestia, van a morir, y entonces ellos se van a levantar para ese tiempo y van a gobernar con Cristo 1000 años durante el milenio. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Cuáles son los otros muertos? Los que murieron sin Cristo. Acuérdense que los que han muerto con Cristo resucitarán cuando venga el Señor por su iglesia. Amén. Luego habrá una resurrección final después de los 1000 años, pero para los que nunca conocieron a Jesús, que no lo aceptaron como Señor y Salvador, ellos van a resucitar, pero no para recibir cuerpos gloriosos para estar en la eternidad, sino para ser enviados a la muerte eterna. Es lo que está diciendo aquí la palabra, versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Es decir, que muchos de los que resuciten, muchos de los que son iglesia, a muchos se les dará potestad para juzgar las naciones, para vivir en la tierra 1000 años junto con Cristo, gobernarla durante 2000 años, que es la fiesta de los tabernáculos. Así que, mis amados, ese es el panorama y la esperanza que tenía para ese momento Pedro, y que aunque estaba tan lejos de ella, usted y yo estamos 2000 años más cerca del cumplimiento de estas palabras. Así que yo los animo para que entiendan esto. En los tiempos finales estamos viviéndolos, estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia, los 7 años de la gran tribulación, la guerra esta del Armagedón, donde el Señor va a venir a destruir a los enemigos de Israel, a iniciar el milenio. Tú debes saber que a la tierra todavía le quedan 1000 años. Todavía no es el fin del mundo. La tierra va a permanecer 1000 años gobernada por Cristo, y conocerán todos los que lo vivan que Él era el verdadero Rey. Conocerán que Él era el Rey de justicia, el Rey fiel, el Rey de gozo, el Rey de paz, el Rey de poder. Y esperamos como iglesia ser testigos de todo eso ya no desde la tierra. Para ese momento estaremos con Él. Y tendremos que algunos gobernar, no lo sé cómo el Señor va a distribuir eso, pero se habla de gobiernos dados a los creyentes resucitados para ese tiempo. Yo quisiera que no desconocieras estas cosas y que sepas que estamos a las puertas de que esto ocurra, y que te prepares y que no tengas temor, más bien te alegres, porque Dios tiene el control y tiene planes con todo lo que está ocurriendo. Así que bueno, démosle gracias al Señor por este tiempo, démosle gracias al Señor porque Él se manifestó allí en Lucas de la forma, un momentico nomás, de la forma en que lo hará ya por 1000 años y después por la eternidad. De esto fueron testigos estos hombres, cuya fe después de ese momento tuvo que haber sido aún más fortalecida. Si Pedro, Jacobo o Juan todavía dudaban de que Jesús era el Mesías,
Creemos que después de haberlo visto allí glorificado y ver a Elías y ver a Moisés junto a él, tuvo que haberles quitado por completo cualquier duda que pudieran tener en sus corazones y haber afirmado que efectivamente él era el Mesías, que aunque lo estaban viendo con un cuerpo humano y aunque en breve lo verían morir en una cruz, tendrían que tener la esperanza de que él volvería, resucitaría y volvería por segunda vez. Por eso se habla tanto de que el Señor vuelve, el Señor vuelve, lo prometió y Él lo hará y su iglesia lo está esperando. Yo espero que tú lo estés esperando. Acompáñame a orar por sus promesas, su palabra que se ha de cumplir, gloriosa y poderosa. Y qué bueno que tú estés haciendo parte de la iglesia de Cristo para que vivas esto desde el lugar de seguridad que Cristo le ofrece a su iglesia. Amén. Padre, gracias. Gracias por el llamado que un día hiciste a nuestro corazón. Gracias por habernos permitido creer en ti y creer en tus palabras. Quizás muchas de estas difíciles de comprender, así como Pedro también tuvo dificultad para creer tantas cosas. Incluso después de que tú resucitaste, para ellos seguía siendo complejo entenderlo. Tú te encargaste de dejar firme en sus corazones la palabra. Y sé que para nosotros, en medio de a veces de las dudas, de las luchas, de las incertidumbres, de la confusión, yo sé que tu palabra, Señor, cada día será para nosotros más clara y nuestro corazón se afirmará en esa fe y en esa confianza de que tu palabra es verdadera y de que estamos a las puertas del cumplimiento de todas estas palabras proféticas y gloriosas, Señor. Qué bueno saber que la tierra va a disfrutar de 1000 años de tu gobierno, 1000 años de justicia y de paz. Qué bueno saber, Señor, que tú vas a cumplir tu palabra sin faltar a ninguna de ellas. Qué bueno saber que la iglesia va a ser arrebatada en breve, Señor. Qué tremendo saber el juicio que va a venir durante 7 años sobre la humanidad porque no han querido creer tu palabra. Hoy oramos por aquellos que siguen endurecidos en su corazón, que se niegan a creer tu palabra. Te pedimos, tócales con la sencillez, con la ternura de tu espíritu. Más allá, Señor, del esfuerzo humano, más allá a veces de nuestro deseo muchas veces de que la gente conozca, es el toque tuyo, un solo toque tuyo, Señor. Transformará la vida de los que nos escuchan. Oramos por ese toque, oramos para que este tiempo sea tiempo de salvación para nuestras familias. Que este mensaje del Evangelio llegue hasta lo último, Señor, y los que no te conocen te puedan conocer. Gracias por este tiempo maravilloso que nos has regalado hoy. A ti la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, gloria al Señor. Dios les bendiga grandemente. Recuerden que el Señor está a las puertas. Recuerden que en cualquier momento vendrá por su iglesia. Estemos apercibidos, estemos atentos. Veremos un día, vamos a ver el rostro de Cristo como lo vio Pedro. Ya no como hoy lo vemos en una cruz, ya no derramando sangre, ya no molido por nuestros pecados. Ahora lo veremos en gloria, como Él está ahorita sentado en su trono eterno. Lo vamos a ver y nos vamos a gozar. Pero ¿saben? Van a haber otros que cuando lo vean se van a llenar de temor y de angustia porque van a saber que nunca lo quisieron reconocer. Por eso alégrate si hoy has creído en Jesús. El Señor te bendiga, el Señor bendiga cada una de sus casas, sea derramando sobre ustedes bendición abundante en el nombre de Jesús. Amén y amén.